de Sofonías, de Habacuc, de Nahum, para el siglo séptimo antes de Cristo. Es decir, pues ya vemos que ya para el siglo séptimo antes de Cristo ya hay un buen material, ¿verdad? De lo que se conoce como Antiguo Testamento. Para el siglo cuarto, hermanos, bueno, ya aparece el libro de Ezequiel. Aparece lo que conocemos como el segundo Isaías o Deutero Isaías. Ya aparecen escritos de Deutero Isaías, que quiere decir el segundo Isaías, que son los capítulos del 40 al 55 que tenemos en nuestras Biblias. Del capítulo 40 al 45 al 55 es lo que se conoce como el segundo Isaías. También para el siglo sexto, perdón, sexto, ya aparece Ageo, Ageo. Ezequiel, segundo Isaías, Ageo, esto es del siglo sexto antes de Cristo. También, hermanos, aparecen los primeros capítulos de Zacarías, los capítulos del uno al 8, que se le conoce como el libro o los capítulos del proto Zacarías, los primeros libros de Zacarías, pasajes de Zacarías. También para el siglo sexto, hermanos, aparece Job, la historia de Job. Aparece el libro de Lamentaciones. Aparece el libro de Abdías para el siglo sexto antes de Cristo. Y bueno, ya para el siglo quinto aparece Esdras, Nehemías. Se va conformando para el siglo quinto antes de Cristo, se va conformando ya de alguna manera el judaísmo, ¿verdad? Ya como institución, ya como religión, para el siglo quinto antes de Cristo. Se redacta y se edita finalmente el Pentateuco, ya con todos los antecedentes que había. Bueno, finalmente ya va apareciendo alguna redacción primaria y alguna edición final del Pentateuco. Para el siglo quinto aparece la última parte de Isaías, del capítulo 56 al 64, o lo que se conoce como el tercer Isaías o trito Isaías, la tercera parte de lo que tenemos en el libro de Isaías, del capítulo 56 al 64. También para el siglo quinto aparece Malaquías, aparece Jonás. Aparecen los proverbios del capítulo uno al capítulo 9 y el capítulo 31. Para el siglo cuarto aparece el libro de primera y segunda de Crónicas. Para el siglo cuarto también aparece Deuterozacarías o el segundo Zacarías, que son los capítulos 9 al 14. Para el siglo cuarto también aparece Joel, Cantar de los Cantares. Aparece ya alguna colección de los Salmos. Para el siglo segundo aparece el libro de Cogelet, el libro del predicador, Eclesiastés. Aparece el libro de Daniel. Y en el siglo II es bien interesante, hermanos. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Y es bien interesante porque en ese periodo surgen los libros que hablamos la semana pasada, que se consideran como deuterocanónicos o como apócrifos. Y en este siglo II aparece, por ejemplo, el libro eclesiástico, que en nuestras traducciones de la iglesia protestante, pues no usamos esos libros, pero aparecen en el siglo II. El libro eclesiástico, aparece el primer libro a los macabeos, aparece el libro de Judith y de Tobías en el siglo II. Pero también en el siglo segundo aparece el libro de Daniel, el libro de Judith, el libro de Esther, el libro de Ruth, que esos sí los tenemos en nuestras Biblias. Es la época en la que aparecen esos registros. El video se está grabando, hermanos, como cada semana se graba y bueno, pues se les envía también para que ustedes revisen y ahí tengan ya la información y estos videos pues ustedes los pueden guardar, tener ahí
en su computadora, ¿verdad? En sus archivos y pueden, pues les sirve para revisar las clases posteriormente. Para el siglo primero antes de Cristo, ya en ese último siglo, hermanos, aparecen los libros de sabiduría, los libros de Baruch y el segundo libro de los Macabeos. Es decir, en ese último siglo, antes de Cristo, aparecen estos otros libros, que son considerados como deuterocanónicos o apócrifos. Entonces, pues ustedes ven que a lo largo de todos estos últimos 10 siglos, realmente se ha escrito, pues, gran parte de la escritura, aunque desde, obviamente, las historias, pues algunas historias son desde el 2000 años antes de Cristo, ya aparecen algunos datos por ahí, ¿verdad? Cronológicamente, algunas historias. Llegamos a los tiempos de Jesús y entonces comienza a escribirse el Nuevo Testamento. Algunos datos, obviamente estos datos varían dependiendo del autor, pero pues son unos aproximados que la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden. El Nuevo Testamento se escribe el primer libro de Tesalonicenses en el año 51. El libro de Romanos se escribe ahí por la Pascua del año 56. La carta a los Gálatas se escribe entre el año 52 y 53 después de Cristo. Primera y segunda de Corintios se escribe del 55 al 57 del primer siglo. Filipenses se escribe del 59 al 60. Van apareciendo ya estas cartas en esas fechas. Filemón en el año 59, Primera de Pedro en el 64, Marcos del 65 al 70, se escribe el Evangelio de Marcos. Vean qué interesante, hermanos. A veces pensamos que, bueno, así como están los libros, así se fueron escribiendo. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento y pensamos que primero se escribió Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan, y así. Realmente así no sucedió. El Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio, se escribe del año 65 al 70. Curiosamente, primero se escriben algunas cartas de Pablo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que primero pasó lo de Pablo o primero pasó el Evangelio de Jesucristo? Ah, bueno, pues seguramente primero tuvo la vivencia Jesucristo, ¿verdad? Pero pues ahí las cartas paulinas pues empezaron a escribirse algunas. Las interpretaciones del apóstol se empiezan a divulgar antes de que surjan los evangelios. Entonces, entonces, también esto es muy importante. Marcos escribe del 65 al 70. Posteriormente se escribe Hebreos. La carta a los Hebreos aparece ahí en la década de los 80. En la década de los 80 aparece el libro de Hebreos. La epístola a Santiago, también del 70 al 80, es el periodo en el que se escribe la epístola a Santiago. Judas se escribe también en esa década del 70 al 80, se escribe Judas. Efesios se data en el año 59, Efesios. Segunda de Tesalonicenses se data en el 51. Colosenses se data en el año 59. Mateo se data, el Evangelio de Mateo aparece en el año 85. Lucas aparece en el año 70. Hechos se escribe en el año 70. Acuérdense que Lucas y Hechos, pues prácticamente es un solo libro, o sea, van de la mano, Lucas y Hechos, el mismo autor los escribe.
Entonces, en el año 70 Lucas y Hechos. El Evangelio de Juan en el año 90. Fíjense, se escribe el primer Evangelio, dijimos, en el 85, a Mateo. Bueno, Marcos, no es cierto, Marcos está antes. Marcos está en el 65-70. Marcos. Si se escribe en el 65, el Evangelio de Juan se escribe para el 90. Son varias décadas, casi 3 décadas de diferencia. ¿Cuál es la teoría aquí, hermanos? Si el primer evangelio fue Marcos y Marcos se escribió en el 65-70 y fue el primer evangelio, pues al estudiar la Biblia nos damos cuenta que Lucas y Mateo, pues de alguna manera toman como base Marcos para escribir el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Obviamente con su propio enfoque, su propio énfasis, dirigido a un público en particular. Y bueno, cuando Juan escribe el Evangelio, pues probablemente ya conocía los primeros 3 evangelios que se conocen como evangelios sinópticos. Se conocen como evangelios sinópticos porque pues van tratando como historias paralelas, ¿verdad? Hablan de parábolas que aparecen en algunos de los libros prácticamente a la par y entonces por eso se conocen como evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan rompe un poquito. No son las mismas historias que aparecen en el resto de los evangelios, no son las mismas parábolas. Entonces, rompe un poquito con los sinópticos y por eso se trata aparte, va el Evangelio de Juan, que es un evangelio pues que está casi al final del primer siglo. Hay una diferencia de 25 años respecto a Marcos, pero respecto a que sucedieron los hechos. Si decimos que más o menos Jesús y la pasión de Cristo surge por ahí del año, alrededor del 30, ¿verdad? Pues cuando se escribe Juan, han pasado 60 años, 6 décadas. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Por un lado, que las cosas no se fueron escribiendo en el momento en el que pasaron, sino ya habían transcurrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 décadas. Es decir, ya habían pasado 60 años. Ya, ya pasaron 60 años. Si tú fuiste un autor que a lo mejor conoció a Jesús en su momento, vamos a suponer que tenías ahí, eras muchacho, tenías unos 15 años, 20 años. Te enteraste, viste lo que pasó. Cuando ya escribes el Evangelio 60 años después, pues tú tienes 80 años. Eres un anciano. Bueno, los autores, ¿verdad? Eres un anciano de 80 años. Esto es bien interesante porque ya a veces nos olvidamos de lo que pasó ayer, ¿va? Si a veces, oye, ¿te acuerdas de la predicación del sábado de hace 8 días? Pues no me acuerdo. Ahora han pasado 5 o 6 décadas y tú te pones a escribir lo que pasó hace 5 o 6 décadas. ¿Qué les quiero decir? Pues hay muchos datos que a lo mejor no fueron tal cual. Hay muchos datos que a lo mejor el autor omitió, ya no recordó, se le olvidó. No que no lo haya querido escribir a lo mejor, pero pues ya no lo recordó. Hay otros datos. Claro. Permíteme tantito, hay otros datos en los que a lo mejor, pues yo me acuerdo que pasó así. Esta semana he tenido unas reuniones con algunas hermanas de la congregación y le digo, hermana,
hace un año platicamos y me acuerdo que me contó esto. Pero yo le decía a las hermanas, recuérdeme, refrésqueme la información, porque no me acuerdo bien, me acuerdo de este detalle, pero no me acuerdo de de cómo fue la historia completa. Y bueno, ya la hermana me recordaba algunos datos, hay cosas que pues uno no olvida. En un año se te olvidan las cosas. Entonces, pasan los años y pues hay muchos datos que naturalmente no recuerdas, se omiten. O algunas cosas también hay que comprender, hermanos, que los libros bíblicos, les decía en una de las primeras clases, no son libros de historia. Es decir, no es una narración histórica de cómo fueron sucediendo los hechos. ¿Cuál es el propósito del texto bíblico? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Recuerden, esta materia es introducción a la Biblia. ¿Cuál es el propósito de los autores bíblicos? Ah, que la Biblia o que el texto bíblico es un libro de fe. Les hablaba en las primeras clases sobre los lentes de la fe que hay que ponernos, por un lado. Por otro lado, hermanos, también que los autores están pensando en qué comunicarle a esa comunidad de fe, a esa comunidad que está creyendo en Dios, a esa comunidad que en el Nuevo Testamento está creyendo en Jesús. Y bueno, la idea de las cartas de Pablo, de las cartas Paulinas, de las cartas de Pedro, la idea de los autores del Evangelio es, bueno, esto que les queremos transmitir, escribir, deseamos que esto les sirva para la fe. Deseamos que estos escritos, estos textos, estas historias, estas narraciones les sirvan a ustedes para la fe. Entonces, es para la fe de los cristianos, es para la fe de los creyentes del primer siglo, es para que los primeros seguidores de Jesús permanezcan, perseveren, y bueno, en parte es el propósito de escribir estos libros, de guardar estas cartas. Ese es el propósito, más allá de considerar que todo fue así histórico, tal y como nos lo cuenta el pasaje. Adelante, hermano, ¿quién quería opinar por ahí? Sí, hermano, pero digamos, aún así, digamos, no es que ellos están completamente abandonados porque no tengan un libro, porque la traducción era, digamos, la tradición era oral. Y no fue oral por un siglo, fue oral por muchísimos siglos. Es decir, ellos sí conocen, ¿verdad? Lo que no está desordenado en un evangelio o en un libro, pero sí conocían los dichos de Jesús, sí conocían las enseñanzas de Jesús, sí, no, tienen fe por eso, porque están oyendo, ¿verdad? Lo que les están diciendo otros. Es que nosotros podemos ver la necesidad de un libro ahora, pero en el tiempo de ellos no hay necesidad de tener libros. Si acaso el papel en el siglo XIX, XX era carísimo, no se podía hacer en el siglo XVIII, después de Cristo, era carísimo poder tener papel para construir, para hacer un libro. Entonces, cuando uno oye, por ejemplo, inclusive vea que el Nuevo Testamento está hablando de que hay casi que un periodo relámpago se hacen los libros, comparado con lo que dura el Antiguo Testamento, digamos que son 100, 200, 300, hasta 500 años o más para reducirse un libro, lo que no es, digamos, lo que se vuelve más acortado, digamos, en el Nuevo Testamento. Pero siempre no están solos, es decir, siempre hay primeramente la autoridad de los apóstoles, ¿verdad? Y probablemente de la primera iglesia y de los primeros cristianos que mantuvieron esa fe, tal vez, esa tradición, tal vez lo más fidedigna, ¿verdad? Los primeros cristianos, los primeros apóstoles mantuvieron las palabras de Jesús como eran y probablemente llevaban, digamos, no habían distorsiones, ¿verdad? Entonces yo digo que a pesar de que hablemos de un libro, en este momento no es el libro el que guía a la iglesia, ¿verdad? Sino la tradición oral. Gracias, Sí, es hermano. correcto.
Es correcto, es lo que este proceso pues se pasa el suceso y a partir de ese suceso hay seguidores. Y cuando pasa el suceso, hay pues de alguna manera, en cierto sector, por ejemplo, hablando de la pasión de Cristo, cuando Él muere, ustedes recuerdan precisamente en el Evangelio de Juan una historia, que van los caminantes a Emaús desanimados, tristes, habían perdido de alguna manera la esperanza, la fe, porque ellos decían, bueno, pues esperábamos que Jesús era el bueno, ¿ah? Pues pensamos que él iba a redimir a Israel y pues ya está muerto, ya hace 3 días que fue sepultado. Entonces, seguramente hubo discípulos que de cuando pasó el momento, pues dijeron, pues sigamos esperando, como muchos judíos que no creyeron, pero hubo un grupo de judíos, los primeros discípulos y demás, que por supuesto que creen en este suceso y empieza a fortalecerse la fe y empieza a dársele forma a los escritos del Nuevo Testamento, aunque también recordemos, hermanos, el proyecto de Jesús nunca fue fundar una nueva religión. Esto también lo debemos tener claro. Jesús fue judío, nació de una familia judía, creció y se desarrolló en un ambiente judío, iba a la sinagoga, iba a Jerusalén, a la peregrinación que iban a pues en algunas fiestas, ¿verdad? En algunas celebraciones judías, iban al templo. El proyecto de Jesús nunca fue fundar una nueva iglesia, una nueva religión. A partir de la vida de Jesús, a partir de la obra de Jesús, eh, es que se gestan estos libros y empiezan a darle fe a la nueva religión después. Pero originalmente el proyecto de Jesús no fue ese. ¿Cuál fue el proyecto de Jesús? El proyecto de Jesús fue hacer presente el reinado de Dios. Marcos, el primer evangelio que se escribió, capítulo 1, verso 14 al 16. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio, etcétera. ¿Qué viene a anunciar Jesús? El reino de Dios. Todas sus parábolas de Jesús, ¿de qué nos hablan? El reino de Dios es comparado a un hombre, el reino de Dios es comparado a una oveja, el reino de Dios es comparado, el reino... En fin, ¿de qué nos hablan las parábolas? Del reino de Dios, del reinado de Dios. Y tenemos que tener eso presente porque a veces pensamos o algunos maestros de repente dicen, Jesús fue el fundador del cristianismo. Eso es una mentira. Eso no concuerda con la realidad bíblica, histórica de Jesús. Jesús viene a inaugurar el reino de Dios, el reinado de Dios. Su oración modelo en Mateo 6, 9, 9, 6, la oración modelo del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo primero que dice después de reconocer a Dios como santo, lo primero Venga. que dice en su oración es, venga a nosotros tu reino. Es bien interesante. Esto nada más para que se lo lleven de tarea. Chequen cómo son nuestras oraciones hoy día. ¿En, en qué lugar dejamos al reino de Dios o al reinado de Dios? Y fíjense que en esta oración, de alguna manera, modelo que Jesús nos enseña es, después de bendecir, de reconocer la santidad de Dios, lo primero que Él pide es, venga tu reino. Es decir,
que tú reines sobre la creación, que tú reines sobre la tierra, que tú reines sobre mi vida. Es el reinado de Dios lo que viene a proclamar Jesús. Y bueno, seguimos avanzando. El Evangelio de Juan se escribe para el año 90. Primera de Juan, la carta de Primera de Juan para el 91. Tito y los libros de Timoteo, primera y segunda, se escriben entre el 60 y 61. Segunda y tercera de Juan para el año 91. Y finalmente, hermanos, el libro de Apocalipsis, que se escribe en la última década del primer siglo, del 90 al 100. Está esa, en esa década se escribe este último libro de la Biblia. Y bueno, también para esas alturas, pues ya el gobierno se había dado cuenta que ya los judíos no eran solo un grupo, sino que hay un grupo de seguidores que siguen a Cristo, siguen las enseñanzas de Jesús. Y entonces el gobierno dice, pues vamos a ponerles un alto, un hasta aquí, y empieza la persecución a finales del primer siglo. Y bueno, por eso se escribe Apocalipsis. Es una respuesta, ¿verdad? Es una carta para que los hermanos que están enfrentando persecución, adversidades, los primeros mártires, el martirio. Bueno, el libro de Apocalipsis es una carta que quiere fortalecer la fe de aquellos primeros cristianos que están sufriendo persecución, opresión por el parte del gobierno. Pero bueno, ya en su momento yo espero que tengan alguna clase de Apocalipsis. Bueno, esa es más o menos la cronología de las cartas, las epístolas y de los libros del Nuevo Testamento. Es bien interesante lo que nos dice Cristian, que en efecto, hermanos, curiosamente, para escribirse, para que se fueran plasmando los libros del Antiguo Testamento, pues hay una historia de 2000 años. Y curiosamente para los libros del Nuevo Testamento solo tenemos, pues, el primer siglo, ¿verdad? El primer siglo, que es lo que se tarda ya en escribir el Nuevo Testamento. Fue muy Hermano rápido. Nectalí, Fue muy, muy, muy rápido la escritura de los libros del Nuevo Testamento. Pasó lo que pasó en la vida, obra, ministerio de Jesús, pasión de Jesús. Y bueno, a partir de ahí se empiezan a escribir los libros y pues en un año aparecen todas las cartas, los evangelios, Apocalipsis y a finales del primer siglo pues estaba prácticamente ya los escritos circulando del Nuevo Testamento. Sí, hermano Torres. sí, hermano Nectalí, solamente como para tal vez usted, digamos, la visión en qué quiero plantearle esto. Lo que hablaba Cristian, y pues eso se tiene que ver, ¿verdad? Y se ha desarrollado porque, digamos, la sociedad, y hablando así de lo que es el Antiguo Testamento, la mayoría de personas no sabían leer, ¿verdad? Entonces, era más importante Dios se manifestaba. Después viene la parte cómo, la parte oral, ¿verdad? Que ya lo vemos en Deuteronomio, ¿verdad? Poder transmitirlo a las generaciones para que luego todo esto se pudiera escribir y no fue de la noche a la mañana. Y esto tenemos que entenderlo, que lleva una gran cantidad de años. Pero lo que yo a veces me pregunto es el contexto de la sociedad en el Antiguo Testamento y cómo se consideran ya los que están ya en el momento que viene Jesús. Se considera una sociedad que ya tiene conocimiento de leer, porque vemos que el Imperio Romano de alguna forma gobernaba, ¿verdad? Al pueblo de Israel. No sabemos, porque de alguna forma, pues ellos querían helenizar a los judíos, ¿verdad? No sabemos qué, vea, me pregunto yo, ¿verdad? ¿Qué tipo de
de capacitaciones, no sé, para que ellos aprendieran a leer, cómo se puede observar. Vemos la primera, en el contexto en el Antiguo Testamento, pero cómo sería la sociedad de judíos ya en el Nuevo Testamento, en el tema de saber leer, de saber escribir. Se mantenía siempre lo mismo, porque a lo que se ha venido hablando, pues casi que la mayoría de los judíos no sabían leer ni escribir. Entonces, esto era un problema, ¿verdad? Pero con lo que usted ha venido hablando, pues aparecen apócrifos y aparecen un montón vemos que ya tal vez la sociedad era un poquito como diferente, hermano. ¿Qué comentario nos puede hacer usted al respecto a eso, hermano? Sí, hermano, gracias. Sí, si tienen por ahí su libro de Biblia, vamos a ver el libro de Apocalipsis, versículo 3. Alguien que le dé lectura en su versión que tengan. ¿De cuál capítulo? Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis. Luego, Adelante, hermano. bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Desde aquel tiempo estaba cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Esto es bien interesante. El que lee está en singular y los que oyen está en plural. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Ah, bueno, porque el que leía todavía para el Nuevo Testamento era el maestro, era el rabino, pero la comunidad solamente oía. Por eso lo que dijo hace rato Cristian, pues todavía era mucho la tradición oral. Claro, la tradición oral. Por eso Jesús, hermanos, habló en parábolas. ¿Qué es más fácil recordar? Que yo les dé toda una clase que, como hace rato que se las estuve dando mucha información, muchos datos históricos, años. Eso es más fácil recordar y eso ya se les va a olvidar mañana. Ah, pero si yo les digo, bueno, en este periodo de la prehistoria de México hubo estas construcciones de las pirámides y en este otro periodo hubo la conquista de los españoles, ¿qué van a recordar más? Pues las historias, las parábolas, las imágenes, ¿verdad? Es más fácil grabar una imagen, que se te quede una imagen, a que te grabes un discurso. Entonces, precisamente por eso Jesús hablaba en parábolas. Bueno, entre otras razones, ¿no? Pero esa es una de las razones por las que Jesús hablaba en parábolas. A él le preguntan varias veces qué es el reino de Dios. Y él nunca responde dando una definición. Bueno, lo hace, pero a través de una imagen. Y le preguntan quién es mi prójimo. Y más que el responder, a ver, el diccionario dice que prójimo es esto, él comienza a contar. Ah, bueno, había un caminante ahí que quedó herido en el camino, y pasó un levita, y pasó un sacerdote, y pasó esto. Y bueno, y pasó un samaritano, ¿verdad? Y bueno, ¿quién es el prójimo de ellos, de esta historia? El samaritano le ayudó. ¿Quién es el prójimo? Ah, pues el samaritano. Por supuesto que se iban a quedar más claros con esa enseñanza que si Jesús les hubiera dado una definición de prójimo. Y así en muchas de las enseñanzas de Jesús le preguntan y él responde con una imagen, con una parábola, con una parábola sobre todo, no muchas parábolas. Jesús hablaba por parábolas. Entonces, pues esto es muy importante, hermanos, porque en efecto, en el primer siglo todavía era muy poca la gente que podía leer el texto. Era muy poca la gente que podía leer el texto y si no podías leer, pues ¿para qué tenías el texto en casa, no? ¿Para qué tenías el pergamino en la casa?
No, el pergamino estaba en la sinagoga, el pergamino estaba en el templo, el rollo estaba en el templo. En ese sentido, y bueno, aquí en lo que leímos en Apocalipsis, que fue el último libro que se escribió, ya casi al final del primer siglo, todavía está mucho, muy impregnada la tradición oral. Por eso el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. El que lee, pues es el que da la palabra. El que lee es el maestro. El que lee es el rabino, el sacerdote, el que lee. Y los que oyen, pues es toda la comunidad. Es decir, entonces todavía para el primer siglo, hermanos, y cuando se gesta el Nuevo Testamento, todavía hay realmente muy pocos las personas que tienen la posibilidad de leer el texto bíblico. Y muy pocos los que pueden tener acceso a los rollos. Estaban reservados para el templo, para la sinagoga, para los maestros, pero pues realmente el pueblo no tenía acceso, digámoslo así, pues al texto bíblico y no solo no tenía acceso, sino de qué le serviría tener acceso si no sabe leer. Entonces, Hermano. todavía hay Ah, mucha tradición oral y y pues todavía hay mucha gente que no lee el texto. Adelante. sí, sí, no, y probablemente también tal vez por la cultura helenística, por la cultura griega, fue la manera en la que podían escribirse más rápido sus libros, ¿verdad? Pues ya no contaban solamente con judíos, si era una iglesia también gentil. Yo me acuerdo que, bueno, una de las cosas que hizo que la reforma fuera tan grande fue el nacimiento de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, XVI. Entonces eso, el descubrimiento de América, la reforma protestante y que hubiese una imprenta para poder este, y transmitir el mensaje, digamos, hizo que todo el movimiento protestante fuera muy, digamos, muy fuerte en Europa. Pero mire que yo también tenía una idea en esto, que ahora que hablábamos del Antiguo Testamento, de los profetas, porque siempre tendemos a ver los profetas como visionarios. Y ahora estamos hablando de que si un libro se escribe 300 años, entonces ya no estamos hablando de que a veces creemos que lo que el profeta escribió lo pudo haber profetizado 100 años después, pero si se escribió 3 años, 300 años después, pues ya toda la historia se vivió. Porque si tenemos la visión de que el profeta es solamente, o lo limitamos, o a veces a creer que el profeta era un adivino, es un error que cometemos. Eso lo veo con el libro de Daniel. Una vez decía alguien, y oí bien, oí yo, que los judíos no consideran el libro de Daniel un libro, un profeta, Daniel. Y es que cuando Daniel escribe de los imperios en la estatua, ya los cuatro imperios están. Entonces ahí no hubo ninguna profecía, en realidad no hubo, digamos, una adivinación del futuro. Él ya, digamos, ya cuando se escribieron, ya habían pasado todos los reinos, ya Roma estaba. Entonces es interesante también ver el rol que a veces le tenemos al profeta, que creo que es limitarlo a algo que no es, que es nada más proclamar oráculos, que era de hecho lo que hacían los griegos, pero no eran los judíos los que hacían eso. Gracias, hermano. Sí, gracias por tu aportación. Sí, es correcto. En cuanto a profetas, la apreciación que compartiste es así, ¿verdad? Tenemos muy tergiversada la idea, pensamos que profeta siempre va así al futuro, pero más bien el profeta le estaba diciendo al pueblo, esto te va a pasar. Así estás viviendo. El profeta leía la realidad, lee la realidad. A ver, el pueblo se está portando así, el pueblo se está portando así, pues te va a ir así, te va a ir así. Y pues entonces era una manera, ¿va? Y en este sentido, gracias por la aportación. Muy bien, hermanos, les voy a dar así rápidamente algunos otros datos. No es necesario que los escriban, va a estar en la grabación. Y bueno. Algunas Biblias impresas, ya se empieza las traducciones, se empieza la Septuaginta, vimos la primera traducción
del texto hebreo al texto griego, precisamente lo que veíamos acá con Alejandro el Magno, se empezaba ya la helenización, ya había cristianos y judíos en diferentes lugares, y entonces pues los griegos le dijeron, bueno, pues vamos a darle su libro también, ¿no? A su idioma. Y entonces Alejandro Magno dice, pues vamos a ir por ahí y se hace la traducción de los 70. Pero, pues así siguen los relatos, se siguen conservando los idiomas bíblicos, se siguen haciendo, los manuscritos, pero en el siglo XV que llega la imprenta, pues entonces, curiosamente, esto es algo maravilloso, hermanos. Cuando se crea la imprenta en Gutenberg, el primer libro impreso, bendito Dios, fue la Biblia. El primer libro impreso fue la Biblia. Otro dato, el libro que más se ha traducido a la gran mayoría de idiomas alrededor del mundo es la Biblia. Es el libro que se ha traducido a muchos idiomas. Este, entonces se sigue traduciendo porque todavía faltan varios idiomas, ¿verdad? En los que todavía no está traducida la palabra. Entonces todavía sociedades bíblicas, todavía los traductores, todavía ellos siguen traduciendo el texto bíblico a pues diferentes lenguas. Todavía hay trabajo por ahí. Pero gracias a Dios, pues ya en gran parte del globo terráqueo, pues gracias a Dios ya hay, ¿no? Son grupos a veces minoritarios, las etnias que hay alrededor del mundo todavía. Este, bueno, después de eso, hermanos, hay un texto, ¿verdad? Que también tienen una participación muy importante en esto de la traducción. ¿Han escuchado ustedes hablar de los masoretas o del texto masorético? Bueno, el texto masorético, hermanos, son judíos, masoretas de ese lugar, en el que ellos están preocupados por conservar que la tradición oral, lo que han repetido por años y siglos, no se pierda. Y entonces los masoretas, acuérdense que el texto hebreo utilizaba únicamente consonantes, un idioma consonántico. Los masoretas, lo que hacen y la importancia de ellos es que los masoretas escriben, además de las consonantes, los masoretas le van poniendo los signos vocálicos, porque el texto consonántico en hebreo era hablado, era casi cantado, y en el canto entonces sonaban las vocales. Por ejemplo, Génesis, que se pronuncia Bereshit, ¿no? Bereshit, Bereshit. Ellos lo cantaban Bereshit, Bereshit. Y en esa pronunciación no solo están las consonantes, están algunas vocales. Se identifica en Bereshit, pues muy fácil la E, ¿no? Bereshit. Ah, pero en el texto consonántico hebreo no estaban. ¿Qué hacen los masoretas? Ah, bueno, los masoretas van creando signos vocálicos y entonces ya empiezan a escribir el texto en hebreo, pero con sus respectivas vocales. Y eso lo hacen con el fin de conservar lo que por años han tenido en tradición oral, dicen, bueno, para que esto no se pierda, porque ya con el paso de los años, con luego el cautiverio en Babilonia, con la adopción del arameo, entonces pues se van creando muchas, ya variaciones, ¿no? Variantes, y ellos dicen, bueno, pues vamos a prevenir todo eso, vamos a cuidar que se pronuncie correctamente, y entonces ya los masoretas pues hacen todo este trabajo de ir poniéndole al texto hebreo consonántico, le van metiendo las vocales. Eso también es muy importante. Y bueno, ya cuando se surge la imprenta, algunas Biblias impresas que van saliendo, ¿verdad? Van imprimiéndose.
Algunas Biblias hebreas son, en 1477 se imprime en Bolonia la primera edición de los Salmos en hebreo. Primera edición de los Salmos en hebreo. En 1482, en el mismo lugar, en Bolonia, se imprime el Pentateuco. En 1485, 1486, se escribe a algunas partes de los profetas. En 1486, 487, se escriben los escritos, ¿verdad? Dijimos los otros escritos, no la Torá ni los profetas, sino los otros escritos. Se escriben entre el 1486 y 1487. Eh, en 1488 se imprime prácticamente el Antiguo Testamento completo. Se inscribe también en ese periodo la Biblia de Bumberg. En 1540, 1514, 1517 imprime la Políglota Complutense. En 1516, 1517 se imprime eh, eh, la Boomerang. Daniel Boomerang publica en Venecia, y que esa es la primera edición de la Biblia rabínica, preparada por el judío converso Félix Pratensis. Después se escribe la segunda Biblia rabínica de Jacob ben Hajim en 1524-1525. Y bueno, entonces ya surge ahí la Biblia hebraica de Jacob ben Hajim, 1524-1525. También se imprime por esas fechas la Biblia toledana del siglo XIII. Biblia toledana del siglo XIII, esa Biblia contiene ya el texto masorético, es decir, esa Biblia ya contiene los signos vocálicos también del texto en hebreo, obviamente del Antiguo Testamento. Todavía no hay Nuevo Testamento impreso en ese momento. Ah, surgen otras versiones, la Biblia de Shoken, también se escriben algunas Biblias políglotas, el Nuevo Testamento de Erasmo. Estas ya empiezan a ser Biblias en español, Biblias en español. Hermanos, las Biblias políglotas, el Nuevo Testamento de Erasmo. Se escribe ya en un español, obviamente de aquellos siglos, ¿verdad? No el español del siglo XX, sino del español de aquellos siglos. La Biblia del Duque de Alba, también en español. Y también se escribe el Nuevo Testamento de Enzimas, obviamente todo eso a partir del siglo XV, ¿va? Que surge lo de la imprenta. También está la Biblia en la lengua española. Hay una Biblia que se imprime y que es la Biblia de Ferrara. La Biblia de Ferrara. Esa fue traducida palabra por palabra. Entonces, esa fue otra Biblia en español. Luego también surgen, todas estas es importante, hermanos, porque surgen antes de la Reina Valera, que es la que más conocemos. Pero todas esas que estoy mencionando en español surgen antes de la Reina Valera. También se imprimió en 1500, 1567 el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que era un pastor en Ginebra y que él fue quemado por las traducciones, ¿verdad? Cuando empezó la traducción era pues muy riesgoso, no fue tan fácil. Se hacían las traducciones y había persecuciones para aquellos que traducían. Después tenemos también otra versión al castellano que es de Juan Valdés. Juan Valdés.
Esa se traduce del hebreo al castellano. Y después tenemos alguna traducción de Fray Luis de León. Me parece que él solo escribe o traduce el Cantar de los Cantares al español. Y finalmente, hermanos, aparece lo que conocemos como la Biblia del oso, la Biblia del oso. Y, y bueno, voy a pedir, no sé si me están dejando compartir pantalla si no, si me pueden poner como administrador para compartirles la pantalla y ver la Listo, mi última hermano, ya se información encuentra. que las tenga. Perfecto, a ver, vamos a ver. Compartir pantalla. Muy bien, vamos a ver esta parte. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Correcto? Muy bien, hermanos. Entonces ahí nos quedamos. La semana pasada les di una información adicional también. Y bueno, traducciones, pues hay diferentes traducciones. Hay una traducción que se llama literal. Esa es palabra por palabra, así como está escrito. La otra ya es más dinámica. Ya no solo es palabra por palabra, sino más bien es la idea. Esta idea la traduzco. Se traduce la idea. Eh, el riesgo de traducir palabra por palabra, hermanos, es que la palabra de un lugar a otro tiene un sentido diferente. Hay palabras en español que nosotros las podemos decir en español, pero si vamos a otro lugar, la misma palabra es una grosería. Entonces, pues es un riesgo tremendo. Entonces, algunos ya después fueron adoptando esta otra dinámica de una traducción dinámica, que es pensamiento por pensamiento. Y bueno, algunas versiones de la Biblia que van apareciendo poco a poco. Ya vimos desde el año 2000 hasta el año 400, pues surge lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Algunos libros todavía más para acá, ¿verdad? Depende de los autores, a veces varían tantito ahí. Eh, Hay un periodo intertestamentario, son 400 años. En la información que les di al principio no hay tal periodo, porque vimos que todavía en el siglo primero, en el siglo segundo, todavía se escriben muchos libros, es decir, todavía hay palabra. Así que surge palabra, ¿verdad? Todavía. En estos últimos 2 siglos, les decía, están los libros apócrifos, allí aparecen. Y bueno, ya después surge el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús y se escribe pues prácticamente durante el primer siglo se va formando el Nuevo Testamento. En un siglo y pues lo que se decía hace rato, pues realmente el Antiguo Testamento se escribe en 2 milenios, quizá un poquito más allá por las historias que empiezan todavía antes, pero pues son por lo menos 2 milenios. Y el Nuevo Testamento, hermanos, en un periodo de 100 años, que se va formando el Nuevo Testamento. Bueno, esto es parte de lo que ya he comentado, he ido explicando. Algunas versiones que son las más antiguas. Bueno, está el Antiguo Testamento, está este periodo, se forma el Nuevo Testamento y luego empiezan a aparecer algunas versiones. Año 400 después de Cristo, aparece la versión siríaca y aparece la versión peshitá. La peshitá, creo que ya hablé un poquito de ella hace una semana, es una traducción del arameo. Y la peshitá también incluía los libros apócrifos, la versión peshitá, que se traduce del arameo. También está después lo que ya se conoce como la Vulgata Latina, que ya empieza a hacernos sentido, ya empieza a irse pareciendo ya más a nuestro idioma, ¿verdad? Ya se va acercando. Están algunos códices de ese periodo, los códices antiguos, que lo va a escuchar mucho cuando se meta a fondo, sobre todo a trabajar este asunto de las traducciones. Bueno, pues están esos
códices. Códice sinaítico. Si no mal recuerdo, ese códice está en Jerusalén, ahí en una de de los templos ahí de Jerusalén o de las universidades de ahí. Ahí está el códice sinaítico. El códice alejandrino, en el siglo IV después de Cristo. Y después el Códice Vaticano, siglo III después de Cristo. Ese tiene ese nombre precisamente porque está en el Vaticano, no que sea procedencia de la Iglesia Católica, sino porque pues ahí lo resguardan, ¿verdad? Ese códice. El Códice Vaticano, que es un documento del siglo III, no es de la Iglesia Católica porque hasta el siglo III pues no hay Iglesia Católica como tal, ¿verdad? Pero entonces no nos confundamos que pensar que porque es Código Vaticano es Código Católico, no. Es código de los manuscritos más antiguos que se tienen, ¿verdad? De las versiones más antiguas que se tienen. Y se llama así porque, pues ahí actualmente se resguarda en en el Vaticano. Bueno, ya después el año 900 después de Cristo aparece la versión masorética que les explicaba hace un momento. Aparece ya ese texto, el texto en hebreo con ya signos vocálicos. Signos vocálicos, que si no mal recuerdo se les llama Nikudot. Nikudot a los signos vocálicos que aparecen aquí en esta versión masorética, los Nikudot. Ah, en 1947 aparece esto que también es muy importante, hermanos. 1947, los rollos del Mar Muerto. Datan, ¿verdad? Esa fecha con todo van apareciendo ahí esta información, estos rollos del Mar Muerto, y que bueno, ahí, si no mal recuerdo, también aparece gran parte del libro de Isaías, prácticamente completo. Y ahí lo sorprendente es que estos rollos que aparecen en este periodo se sitúan, esos manuscritos se sitúan en los primeros siglos, segundo, tercer siglo, se sitúan estos rollos del Mar Muerto. ¿Va? Allí aparecen, se datan de esa fecha. Entonces, pues es muy interesante porque pues, son escritos muy antiguos y realmente, pues, lo interesante es que el texto, pues, está prácticamente como hoy lo tenemos en nuestras Biblias, está completo prácticamente el libro de Isaías y, bueno, algunas otras partes que hay de otros libros. También, hermanos, pues son algunas de las versiones. Aparece la Reina Valera, en 1560, ¿verdad? Aparece Casiodoro de Reina y después hay una revisión por Cipriano de Valera en 1609. Y bueno, esta es una de las Biblias en español más completas, más antiguas, en traducciones pues de hace ya varios siglos. Y bueno, realmente pues gracias a Dios que tenemos eso, surge la imprenta y bueno, pues se facilita mucho la impresión de los libros, aparecen ya en delante pues más versiones, pero bueno, pues Reina Valera sí hizo un trabajo muy arduo en su momento, muy reconocido y pues gracias a Dios que todavía hoy la seguimos usando. Reina Valera, les decía, pues ha hecho varias versiones, 1995, 2000 y me parece que la última que ya salió es la 2020, Reina Valera 2020. Ya está la traducción, la versión y bueno, pues a lo largo de este tiempo se han hecho revisiones y pues gracias a Dios hoy también, pues esto se ha ampliado mucho y hoy tenemos también, pues muchas versiones. ¿Va? Está la nueva versión internacional, la Biblia de Jerusalén, nueva traducción viviente y bueno, pues estos documentos son
o este trabajo que se ha hecho de traducción bíblica realmente ha sido muy enriquecedor, porque hay palabras todavía que a veces en la Reina Valera no son tan comprensibles, todavía de repente Reina Valera sigue usando vosotros, oraréis, es decir, es un español del siglo pasado, ¿verdad? De hace algunos siglos, y pues ya hoy eso se está perdiendo en nuestro español de este siglo, ya no lo usamos. Y bueno, pues han surgido otras versiones que nos han ayudado a un español un poquito más comprensible, más actual, ¿no? Digamos. Entonces, pues esto en cuanto a las versiones. Y bueno, pues quisiera abrir el espacio, hermanos, por si hay algunos comentarios antes de irme a la última parte con la que quiero cerrar. Si hay algunos comentarios, hay algunas aportaciones, pues este es el momento, hermanos, en el que podemos participar y compartir. ¿Cómo han visto toda esta información, estas clases? Vi sus trabajos, los estuve revisando, ya todos fueron calificados, ya se les envió ahí por Classroom, les debió de haber llegado un correo a su correo con el que están registrados, con su calificación y con con algún mensaje que por ahí les dejé a cada uno. Y también, pues yo les comento que vi mucho interés de su parte en sus trabajos, vi que todos prácticamente hicieron un buen esfuerzo, un buen trabajo, hicieron las lecturas, el estudio, y bueno, pues creo que han aprendido mucho, ¿no? Han aprendido mucho en este trabajo que se les solicitó, y pues yo espero que realmente así haya sido, hayan disfrutado estas lecturas, hayan disfrutado el proceso de hacer su tarea, su trabajo, y pues se den cuenta, ¿no? Que hay mucho por aprender todavía. Mano Netalí. Adelante, mi hermano Eladio. Eh, ok, se dice entonces que la Reina Valera, pues gracias a Dios que se escribió y es lo que nosotros hoy tenemos. Eh, Sí, pero sí se dice que es una de las Biblias más manoseadas, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea eso. Y, por ejemplo, en el capítulo 28 de Mateo, el verso 19, se dice que es incorrecto lo que dice ahí. Entonces yo quisiera escuchar, no sé, una explicación acerca de esto. ok, muy buena pregunta. Primero, esa expresión de que la Reina Valera sea muy manoseada me parece que está muy fuera de lugar, muy fuera de lugar. Me parece que algunos cuando lo expresan así, pues tratan de denostar, ¿no? Tratan de denigrar de alguna manera a este ejemplar. También hay una corriente, ah, quizá de algunas iglesias con mucha aversión al catolicismo, con mucha, así ver al catolicismo como lo peor que hay. Y entonces, pues de repente algunos grupos de estos así muy radicales, pues dicen, bueno, si Reina Valera, fue escrita por Cipriano de Valera y por Casiodoro de Reina, y ellos en su momento fueron monjes católicos, pues entonces le tiran, ¿verdad? Porque tienen esa aversión hacia el catolicismo. Y entonces dicen, no, esa está manoseada, esa es católica, esa trae teología católica, en fin. Pero realmente, pues yo creo que a ciencia cierta me parece que es un juicio muy denigrante hacia la traducción. Me parece que no es ni correcto, ni es verídico, ni es cierto que haya sido así. En lo personal no creo. Yo creo que si bien fueron monjes católicos, pues quiero decirles que muchas de las traducciones que tenemos pues han sido traducidas por católicos. ¿Por qué? Porque pues tienen las herramientas, tienen el conocimiento, tienen la preparación, tienen el estudio, tienen las herramientas a su alcance
Y bueno, pues surge, ¿no? Entonces muchas versiones han sido traducidas por ellos. Ya en la actualidad, pues realmente también la iglesia protestante ha tenido mucho auge, ha despegado, ya hay mucho cristiano evangélico, cristiano protestante, que pues se ha metido a estudiar ciencias bíblicas, se ha metido al mundo de las traducciones y realmente ya hay muchas versiones, muchas traducciones, que también ya mucho protestante pues ha hecho su labor y su trabajo. Pero realmente deberíamos estar agradecidos porque en su momento Reina Valera fue lo primero en nuestro idioma que hubo, que si bien es cierto, no entenderíamos el español de hace 500 años, porque pues era un español totalmente diferente al de nosotros, pero finalmente fue un buen trabajo el que se hizo. Y primero reconocer el trabajo de la traducción y de los traductores. No es un trabajo nada sencillo, hermanos. No es un trabajo nada fácil. Entonces, de repente, denostarlo, denigrarlo, así, nada más porque tiene mucha, metió mano la Iglesia Católica, está muy manoseada el texto, la Biblia. Lo he escuchado de grupos, sobre todo con tendencia a veces judeo-mesiánica, que cuando ellos nos dicen, no, es que ahora estamos traduciendo del hebreo y del código real, y ahora sí apareció lo bueno, y esa Biblia no sirve, y como que denigran y difaman a la Reina Valera. Pero en lo personal yo creo que aquellos traductores hicieron su trabajo de traducción con las herramientas que tenían hace 500 años, que no son las mismas que se tienen hoy día. Hace 500 años estaba apareciendo la imprenta, hace 500 años no había universidades como hoy las tenemos alrededor del mundo, hace 500 años eran muy poquitos los que sabían leer o escribir, entonces aún con todo y eso, pues el desafío era mucho mayor que si hoy hiciéramos una traducción. Pero es un trabajo titánico, es un trabajo enorme y que yo creo que debemos de valorar el trabajo de Reina Valera. Por un lado, hoy la seguimos usando. Me parece que sigue siendo una buena traducción. En algunos momentos la Iglesia de Dios, por lo menos en México, ha recomendado que para predicar se use la Reina Valera. Entonces, eso quiere decir, y bueno, creo yo que empata con lo que les digo, es una buena traducción. Tiene sus deficiencias, tiene sus cosas en las que hay que mejorar. Todas las versiones tienen sus cosas en las que hay que trabajar, hay que enriquecer, hay que, pues todavía, ¿no? Mejorar, en fin. Pero Reina Valera sigue siendo una buena traducción. Sí hay algunos detalles que de repente, como este que mencionó del Evangelio de Mateo, ¿no? La última parte, no solo ese, hay otros pasajes que de repente, no están en algunas otras versiones o en algunas otras traducciones. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué algún pasaje no aparece? ¿Por qué de repente se nos dice o algún maestro dice, este es un agregado que fue posterior? ¿Por qué se nos dice, este no aparece en los manuscritos más antiguos? Ah, bueno, porque acuérdense que hay muchos en aquellos, entonces hay muchos manuscritos. Y en aquellos años no había imprenta, no había copia. ¿Cómo se traducía eso? Pues a mano. ¿Cómo se sacaba una copia? Pues escribiéndolo a mano. Y entonces, pues alguna copia, a lo mejor aquí se me pasó a escribir una letra, a lo mejor yo creí que decía esto y aquí agregué un recadito más. En fin, es decir, hay muchos detalles de esos. Y por eso es que ahora que ya desde aquí nos vamos hacia atrás para tratar de traducir todo eso, pues entonces de repente allá encontramos muchos manuscritos. Por ejemplo, de la Biblia hay más de 5.000 manuscritos.
para acomodar los textos bíblicos, ¿verdad? De antaño, y más de 5.000 manuscritos. Y resulta que a lo mejor en un manuscrito, pues no está esta última frase que dice este pasaje. Ah, ¿qué hacen los traductores ahora, en la actualidad? Ahora hay muchas más herramientas que hace 500 años que se escribió Reina Valera. Ah, bueno, ahora nos tratamos de ir a ver a toda la información, todos los códices, cuál fue primero, cuál fue después, es el más antiguo. Y en base a eso, bueno, entonces ya yo digo, bueno, si este es más moderno y yo tengo uno más antiguo y en este moderno aparece un agregado, pero yo veo en el más antiguo y en el más antiguo no está esa parte final del verso. Bueno, los traductores de hoy valoran algunas cosas y dicen, bueno, en el manuscrito más antiguo, más atrás que se tiene, no aparece. Y entonces ya hoy algunas versiones dicen, bueno, pues lo omitimos porque en la traducción de este manuscrito que hay más antiguo no aparece. Y entonces, por eso es que de repente podemos escuchar esto en algunos predicadores, en algunos maestros. Esto fue un agregado, esto no está en el original, no está en el manuscrito más antiguo, en fin, a eso se refiere. Ahora, eso no quiere decir que, bueno, la Biblia tenga errores, no. Son errores de las herramientas que se tienen y son detallitos mínimos, hermanos. Sí hay esos detallitos, pero de alguna manera es normal, porque les repito, en aquellos años todo a mano, era a mano. Y si yo ahorita les dicto algo así y voy dictándoles, pues probablemente alguien, no escuché qué dijo, hermano, yo le pongo aquí. No, creo que aquí dijo hola no, pero aquí no lleva H y yo escribí hola sin H. Aquí dice esto. Es normal de alguna manera que esos detallitos, por decirlo así, pues estén presentes. Cuando uno trabaja en traducción bíblica, pues hace toda esa chamba. Y entonces va a comparar hasta lo más que pueda hasta atrás, ver todos los manuscritos, ver todos los códices que hay y uno empieza a traducir. Aquí sí dice así, aquí no. Y entonces por eso es que van surgiendo varias traducciones. Últimamente su servidor ha estado usando la nueva versión internacional y la nueva versión internacional trae algunas notas al pie de página. Por aquí la tengo. Y esta nueva versión internacional, NBI, tiene en algunos pasajes alguna nota. Por ejemplo, vamos a revisar el pasaje que dijo Mateo, ¿verdad, hermano? 28. 28, 19. 19, la gran comisión al final. Sobre todo cuando habla de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y hasta el fin del mundo. Muy bien. Es 28, 29, 19. 19. Muy bien. Aquí no tiene ninguna nota, por ejemplo. Entonces, no hay ninguna nota. Ah, muy bien. Pero, por ejemplo, en el verso 20 que dice en la Reina Valera, léame el 20 por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. En esta en NBI ya tiene, bueno, tiene el fin del mundo, pero también tiene la consumación del siglo, ¿verdad? Si se tradujera de una manera literal, no, probablemente no diría hasta el fin del mundo, sino diría hasta el fin del siglo. Entonces, esta NBI, pues ya trae muchas notas que nos ayudan a ver.
Entonces, sí, alguna vez he escuchado eso y es probable que sí, en algunos quizá manuscritos no aparezca ese asunto de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es probable que esa parte haya sido agregada, porque para el siglo XV ya está la Iglesia Católica. ¿verdad? Ujú, Y ya han desarrollado su teología de la Trinidad, por ejemplo. ujú, Entonces es probable que eso aluda a eso, ¿verdad? Entonces, para eso, precisamente por ese detallito, nos ayuda mucho el usar varias versiones, hermanos. Y todos los predicadores, y si usted es predicador y pastor, pues la recomendación es hágase de varias versiones, consulte varias versiones para que vea qué dice el pasaje. Entonces, aquí en NBI sí aparece bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí aparece. Este, Pero sí, hay varios pasajes. Hay otro pasaje que dice, porque tres son los que dan testimonio de mí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y, ujú. en fin, hay varias cositas, pero eso se puede revisar a fondo conociendo los manuscritos antiguos, originales. Hoy hay muchas versiones. Yo espero que el siguiente año, porque en este año no está, creo que incluida la clase de griego, pero yo espero que el siguiente año, si ustedes consideran viable, y bueno, los hermanos líderes de la iglesia, se puede incluir una clase de griego. Y ya en griego, por ejemplo, y de hebreo, y ya en griego, pues se les van a facilitar algunas herramientas como los manuscritos que se tienen de antaño. Y ya hay algunos documentos o libros que se les pudieran pasar en PDF, que son los que consultan de alguna manera los traductores bíblicos cuando hacen una investigación, o los eruditos o los exegetas que hacen una investigación de antaño. Ya hay algunos documentos, pues impresos y pues algunos documentos digitales que se tienen. Manuel Nectalí, Sí, hermano. sí, vieras de que eh, en el último año de que tuve estudio en el CEN, nos comentaba los profesores que hay una Biblia que se está haciendo, ¿verdad? Hebraica, creo que es, donde apenas están con los primeros libros de Génesis, Éxodo, pero que la, la gran particularidad de esta traducción es de que trae una tablita. En esa tablita vienen los datos, ¿verdad? Esta parte de la escritura no están los escritos como más antiguos, o sea, viene con una tablita. Ahorita no me acuerdo cómo me dijeron que se llamaba esa tablita, pero tengo que investigar, ¿verdad? Para ver si ya ellos terminaron. Creo que se puede conseguir en PDF y también se puede comprar entre varios hermanos, ¿verdad? Es muy bueno porque, por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 5 verso 7 eh, aquí yo tengo cuatro versiones y una de esa versión ya viene corregido. Y a mí me llama Sí, mucho, por ejemplo, lenguaje actual. Primera de Juan, capítulo 5 verso 7 ya viene como debería de decir, ¿verdad? Ya no habla en el tono que trae, por ejemplo, la Reina Valera, ¿verdad? Dios habla hoy y muchas que conocemos, sino que viene corregido esa parte. sí, ok. Muy bien, hermano. Sí, Hermano Nextalí, sí, hermano, adelante. sí, es que, bueno, a mí, digamos, me han pasado un documento con errores de la Reina Valera, 21.000 errores. Mm, Digamos, para mí la Reina Valera es una de las Biblias, ¿cómo le digo? Como usted dice, es muy buena. Digamos, la Reina Valera es muy buena, pero más que todo eso, que quieren ver, digamos, cuando a mí me pasaron ese documento, pues un mesiánico quería que me hiciera mesiánico. Ujú. Digamos, él quería que yo me hiciera mesiánico y esa fue su lucha. Pero no, yo soy de la Iglesia de Dios y la creencia mía, digamos, hasta aquí nadie la ha movido ni la moverá, es la fe.
pero me claro. pasó un documento con 21.000 errores y solo quiero, porque aquí lo tengo, por lo menos el primero dice que el hombre llegó a ser un ser viviente, dice la Reina Valera, Ajá. pero debería decir alma viviente. Pero yo no le veo el error, digamos. Yo reconozco que las Biblias también tienen, no sé, como una línea teológica. Sí, sí, Eh, de alguna forma, digamos, Valera y Casiodoro tenían su línea teológica como católicos y es probable que en algún verso metieron una interpolación. Es probable. No hay datos que permitan decir si lo hicieron, pero es probable. Como usted dice, para mí la Biblia favorita y la que más reconozco, a pesar que tengo este documento, es la Reina Valera. Es la Reina sí, Valera. Pero cuando yo analizo este documento, dice que fue la editorial Sion. Entonces, ya los mesiánicos empiezan como a ir metiendo el judaísmo, que tiene que ser en hebreo, que tiene que, porque aquí, digamos, estudiaba con bueno, no estudiaba, sino que teníamos, ¿cómo que le llama esto? Discusiones bíblicas. sí, sí, Y él me decía que no había que decir Jesús, tenía que ser en hebreo, Yeshua. sí, Que decir Jehová era una abominación, que eso fueron, incluso, claro, los masoretas, cuando metieron las vocales y todo eso, pero digamos, para nosotros debemos de dar gracias a Dios que tenemos hoy lo que tenemos y la Reina Valera, pues, mis respetos, pero como todo, sabemos que tiene sus cositas y como usted dice, para eso tenemos otras versiones. Gracias, hermano. sí, hermano, muchas gracias. Sí, precisamente esos grupos con esas tendencias de otras cosas, pues son los que, Hermano, son los que de repente critican mucho lo que tenemos, ¿no? Por tratar de mostrarnos eh, otras cosas, ¿no? Que ellos quieren y que pues a veces es llevarnos a sus ideas, pero realmente están fuera de lugar. hermano, yo Hermano, estoy a veces también. No. Adelante, Cristian. Sí, a veces también como querer mostrar que ellos tienen algo diferente, ¿verdad? Me acuerdo que en el tiempo que hablaban mucho los testigos de que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero. Y era un gran boom solamente por un madero. Y que no fuera en una cruz. Entonces, es algo que a veces también son como ingenuidades, porque al final de cuentas yo me acuerdo que cuando encontraron los escritos de Qumran, pudieron haber hecho una gran revolución, ¿verdad? Porque supuestamente eran textos, digamos, de los más cercanos a los originales, dentro de lo que yo entendía. Y las Sí, diferencias no fueron, este, ¿cómo le dijera? Digamos que no se observó casi nada diferente, es decir, le daba una fe a lo que nosotros tenemos, porque se encontraron escritos de Isaías, se encontraron escritos que eran más cercanos a un texto original, porque al final, como sabemos, ni las traducciones vienen de textos completamente originales, pero esos textos que estaban más cercanos al texto original, aún así daban fe de lo que teníamos era algo, este, ¿cómo se llama? Veraz, ¿verdad? Entonces, creo que muchas veces estas personas también tratan de verse algo diferente para poder, según ellos, destacar. Gracias. claro. Sí, hermanos, pues eh, sí, sigue siendo muy buena versión Reina Valera. Tiene detalles como todas las versiones. No hay una sola versión que tú digas, esta es así y idéntica o la mejor. Esa pregunta a veces es un tanto capciosa. ¿Cuál es la mejor versión? Pues hay, creo que todas tienen su razón de ser, todas han sido buenas en su momento.
Y bueno, los traductores de su tiempo trabajaron con lo que tenían a, a la mano, ¿verdad? En su tiempo. Entonces, pues déjenme terminar, hermanos, y con esta presentación. Y ustedes me dicen si sí pueden ver la pantalla. ¿Sí, sí están viendo la pantalla? Correcto. Amén. Correcto. Muy bien, entonces nada más para terminar, hermanos. La Biblia es para la vida, más que para darnos datos históricos, más que para darnos datos geográficos, más que para darnos datos científicos. La Biblia es para la vida, para vivir la vida, para vivir con fe, para vivir caminando con Dios. Entonces, eso debe ser para nosotros, hermanos. Y bueno, este, ¿para qué la Biblia? Nuestro entendimiento del propósito de las Escrituras va a determinar la forma en que las estudiamos y compartimos. Y bueno, ustedes se saben de memoria, 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿verdad? Porque toda palabra de Dios, toda palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la Biblia, hermanos? Bueno, para que los hombres estén preparados para toda buena obra. Entonces, ese debe ser el enfoque al estudiar la Biblia, al compartir la palabra, que podamos prepararnos, preparar a los que pastoreamos para toda buena obra. Dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ustedes se lo saben, les voy a leer en la Dios habla hoy. Recuerda que desde niño, bueno, 16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y si ustedes leyeron en esta Dios habla hoy, es muy clara, muy clara. El último verso dice, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Es muy clarita la versión. Y en Reina Valera a veces como que no es tan clara nuestro español de hoy. Pero se entiende, es entendible. Otras versiones como estas pues son muy, un español muy, muy reciente, ¿no? Muy entendible para nosotros hoy. Entonces, eso es bueno, tener el uso de varias versiones. Obviamente nunca se compre una traducción de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, ni se compre una versión judeo-mesiánica como la Kadosh o algunas otras de ese estilo. No, estas obviamente son muy tendenciosas y pues esas sí tienen mucha distancia de ser transparentes con lo que están en los documentos o en los manuscritos más antiguos que se tienen. Ah, en la nueva versión internacional, fíjense lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En la Reina Valera y en Dios habla hoy dice para que el hombre, para que todo hombre. En esta versión dice para que el siervo de Dios Mm, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces aquí ya hay unas diferencias, una dice hombre, una dice siervo. ¿Qué voy a hacer yo al estudiar la Biblia? Ah, bueno, me voy a ir a una versión en griego y voy a ver qué palabra se usa. Si es la palabra dulos, que dice siervo, o es la palabra terapón, que también es siervo,
o es la palabra diaconos, que es siervo, o quizá es la palabra en griego que se utiliza para hombre, ¿no? Que es andros o andropos, que es hombre. Entonces yo voy a ver en griego cuál es la palabra que se usa y entonces voy a saber qué traducción está mejor, si Reina Valera que dice hombre o si la NBI que dice siervo. Para eso nos va a ayudar mucho los idiomas bíblicos, hermanos, como saber un poquito de griego, para que por lo menos sepamos usar el griego y ya ir al significado y ver qué significa y qué palabra está. Pero bueno, el objetivo de la Biblia es que el hombre de Dios o el siervo de Dios haga lo bueno, haga el bien, ¿verdad? Y eso es lo que viene a hacer Jesús, hace lo bueno, ¿ah? Dice la escritura que él estuvo haciendo muchos bienes a los hombres, sanidades, milagros, restauraciones, perdonaba, en fin, ¿qué hacía? El bien. ¿Y qué dice Timoteo? Pues para que las escrituras, la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para reprender, para que el hombre haga el bien. ¿Para qué la Biblia? Bueno, el texto no dice que el propósito de la Biblia es adoctrinar o, o reprender o corregir o instruir en justicia. Esos son los medios que usa. Pero dice, esos son cuatro métodos para lograr el propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es lograr el fin. ¿Cuál es el fin? Que el hombre de Dios haga lo bueno, haga el bien. El texto griego, dice en griego ina, que significa a fin de qué, o sea, el propósito. Este es el propósito para que el hombre de Dios pueda ser perfecto, teleios, en todo, apto para toda buena obra. El propósito de la Biblia no es enseñar, no es reprender, no es corregir, no es instruir. Esos son los métodos que la Biblia usa para que nuestras vidas sean cambiadas, para que nuestras vidas sean transformadas. Así que hay cuatro medios y un propósito. ¿Cómo cambia Dios nuestras vidas? A través de estas cuatro maneras, según el texto de Timoteo, enseñándonos. Hay que enseñar, hay que enseñar, hay que repetir, repetir a los hijos, a las ovejas, a la iglesia, enseñar, reprender, reprender, reprensión a los hijos, a la iglesia, corregir, corrección, instrucción en la rectitud. Ese es esos son los métodos. La Biblia es el criterio rector de nuestra vida. Hoy surgen muchas ideas, surgen muchas tendencias, surgen muchas agendas del gobierno, de la sociedad, sobre todo sobre la vida, sobre la sexualidad. Nosotros, bueno, nuestro criterio rector debe ser la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de historia, aunque contiene datos históricos. No es un libro de historia, aunque pues, en algunos momentos hay relatos históricos, pero no es su propósito darnos a conocer la historia de cómo sucedieron las cosas. A veces la enseñamos así como historia, pero la Biblia, más que historia, la Biblia nos muestra cómo vivir la vida, cómo vivir la vida. La Biblia entonces es el manual de vida. Nuestro estudio y proclamación de la Biblia debe de estar siempre orientado a la vida. Se relaciona con cómo vivir y no orientados hacia la información. ¿De qué me sirve tener mucho conocimiento, mucha información, muchos datos históricos, muchos datos si mi vida sigue igual? Se debe buscar que la Biblia sea el criterio rector de todo y en todo, en la familia, en el matrimonio, en la educación, en la política, en el gobierno, en el trabajo. La Biblia va a ser mi criterio rector para la toma de decisiones. Por tanto, debemos afirmar que la Biblia no es un libro de ciencias, eso nos debe de quedar claro, y ese es el error que cometen los científicos al ir
o muchos ateos, ¿no? Al ver la Biblia con los lentes de la ciencia, pero la Biblia no es un libro científico. La Biblia tampoco es un libro de historia. La Biblia es la experiencia de fe de una comunidad. La Biblia es cómo el ser humano ha visto a Dios en su peregrinar, en su caminar, en su diario vivir. Eso es la Biblia. Y bueno, yo espero que la Biblia, hermanos, sea como dice el Salmo 119, 103, 105, que la Biblia sea esa lámpara en nuestro diario caminar, esa lámpara en nuestro diario vivir. La Biblia es el lámpara que nos alumbre en nuestros momentos de oscuridad, en nuestras crisis de la vida, en nuestras tensiones en la vida, nuestras angustias, en nuestros miedos. Yo deseo que la Biblia sea ese faro, sea esa luz que vaya iluminando y vaya guiando nuestro camino. La Biblia es un hermoso regalo que hoy tenemos eh, eh, de Dios para nosotros. Dios permite que la Biblia se conserve, Dios permite que la Biblia continúe porque muchos han tratado de eliminarla, de quemarlas. Cuando se tradujeron las Biblias a varios idiomas, se quemaban todos los manuscritos traducidos, los traductores tenían que volver a empezar para que se tradujera a algunos idiomas y pues eso, gracias a Dios, la Biblia sigue y la Biblia y permanecerá por siempre. La palabra permanecerá por siempre, hermanos. Entonces, pues Dios nos ayude y que sigamos aprendiendo, sigamos preparando, sigamos estudiando para que le saquemos el mayor provecho al texto bíblico, le saquemos el mayor provecho a la bendita palabra de nuestro Dios.